Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, estamos platicando acerca de del atorón de las leyes secundarias de las reformas de Enrique Peña Nieto que nos había prometido que iban a mover al país. Y bueno, pues ¿por qué en este momento se condiciona y por qué se vuelve importante la reforma política antes que la ley de telecomunicaciones y antes que la reforma en lo energético? Bueno, ya lo había dicho Jorge un poco, tiene que ver con los tiempos. Hay que recordar que los que tienen elección a gobernador en 2015 tienen que iniciar su proceso electoral en septiembre y los que no en octubre, porque se adelanta la fecha de la elección del primer domingo de julio al primer domingo de junio. Es decir, como efecto dominó van todos los procesos y el INE necesita tener la certidumbre jurídica de una ley secundaria, que ahorita no la tiene. Eso en el plano técnico. En otro, porque el PAN quiere mandar el mensaje de que puede marcar agenda. Lo hizo en el caso de la reforma constitucional al condicionar la reforma energética a la reforma política. Ahora lo hace en el caso de la ley secundaria. Yo creo que es parte de los equilibrios legislativos y no mucho más que eso, ¿eh? Ahora, sí, vamos a ver los efectos de estas reformas en el sexenio de Peña Nieto, porque va la cosa tan lenta que a lo mejor vemos sus efectos como para el 2024, ¿no? No, lo que pasa es que, digo, un proceso legislativo, digamos, más normal es un poco más lento. Sí, claro. Bueno, no lento, esa no es la palabra, más ordenado, que es distinto. En realidad lo que tenemos es un desorden legislativo, porque metes todo ahí empalmado, incluyendo, bueno, ahorita lo decíamos también en el corte, que por ejemplo el Senado tiene que nombrar ahora a los consejeros del IFAI. Esta semana. Esta semana. Es un asunto que también se les atoró. De hecho, yo estaba platicando hoy en la mañana con el único jalisciense que quedó en esa lista de los 24 preelegidos, Alfonso Hernández Valdés. Estaba platicando con él y algo que lo que me comentaba es que el proceso iba bastante, digamos, bien, terso y finalmente se entrampa porque se mete en toda esta dinámica legislativa, ¿no? Entonces el tema, digo, yo creo que ojalá y qué bueno que los legisladores están trabajando. Creo que eso sí es quizá una de las pocas partes positivas, ¿no? De repente uno decía, ¿y estos cuates qué hacen? Ahora sí vemos que están trabajando, pero desde mi punto de vista no lo están haciendo de manera ordenada en función de los intereses de la ciudadanía. Es decir, que a todos vayamos acompañando y discutiendo los procesos legislativos. Probablemente este orden favorece a otros intereses, ¿sí? Eso seguramente, pero lo que sí podemos, digamos, afirmar es que no es un proceso ordenado para la ciudadanía. Y un problema es que si vamos a tener órganos ya constituidos, nuevos, trabajando con leyes anteriores, eso sí va a ser ahí, va a ser un poco de boruca, ¿no? Sí, es lo que está pasando de hecho. Sí. Yo me pregunto, ¿cuál es la prisa de cara a un ciudadano común? ¿Por qué tiene que salir todo? ¿Por qué tiene que discutirse y aprobarse todo en este momento? ¿Por qué no puede llevar todo una pausa, un tiempo lógico? Al final, lamentablemente, las propuestas de muchos de los ciudadanos comunes no van a ser tomadas así, se tomen los senadores o diputados más tiempo para discutir. Vimos como con la reforma energética jamás tomaron en cuenta las propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la reforma laboral, la semana pasada, la Suprema Corte desechó ya todas las cientos de miles de amparos que había contra la reforma laboral, que fue la primera. Hay que recordar que incluso al final de Calderón, ya con el aval de Peña Nieto, se aprobó. Pero con este Congreso. Sí, con este Congreso. Claro. Vemos también todas las manifestaciones de inconformidad que ha habido contra la reforma de telecomunicaciones, no solo porque comentas de que nos van a quitar internet, sino por todas las irregularidades que hay, tampoco van a ser tomadas en cuenta. Es decir, la voz de las personas, del ciudadano común, no están siendo tomadas en todo este aluvión de reformas y dudo que lo tomen en cuenta incluso si hay más tiempo, que sería lo lógico para realizar discusiones. Que yo creo, Jesús, que en la de Telecom la presión social explica en gran parte que no haya pasado la ley, ¿eh? Pero o sea, yo creo que sí. Yo creo que sí. Se generó tanto alboroto en torno a la ley que vieron que había un costo político. Incluso Javier Lozano estaba tan convencido de su dictamen. Pero lo mantuvo. No, lo mantuvo en un principio. No, pero todavía, bueno, la matizó la redacción, pero la idea central la redacción sigue. De esos artículos que parecían polémicos en torno a la censura en Internet. No, pero continúan, ¿eh? Está ese dictamen, pero hay otros dictámenes también. Digamos, pero ¿sabes lo que quiero decir es que la presión social nunca había visto, por lo menos desde mi experiencia, que la gente se involucrara tanto en las leyes secundarias. Pero es que sí, antes sí es más cierto. Un trámite, una burocracia, pasaban.
no le decían mucho a nadie, la reforma constitucional era lo que valía. Y yo siento ahora una participación social mucho más Y eso es muy bueno, profunda. pero no es la misma. Hay que recordar también, oye, por la oposición que hubo de parte de los maestros a la reforma educativa, y muchas personas que hoy en día se rasgan las vestiduras porque le van a quitar internet, eran las que desdeñaban a la protesta de los maestros, que estaban defendiendo en su momento a través de un plantón o de su estrategia política, pues otro modelo educativo también. O sus intereses también. Intereses o pueden, otro modelo claro. educativo. También en el caso de muchos sindicatos independientes, organizaciones sociales contra la reforma laboral, que muchos trabajadores están resintiendo ya el impacto de esta reforma. Pues yo sí les les sostengo a ustedes, porque además tengo información del Congreso de que se puso este asunto del Internet como un buscapiés justamente para generar polémica, y en el marco de eso poderse poner de acuerdo y aprobar Nosotros, lo demás, como por ejemplo darle el retroceso a la reforma constitucional para no afectar tanto a Televisa. Y en lo que no se pusieron de acuerdo la semana pasada es que la bancada del PRD, que tanto critica a la telebancada del Verde, del PRI, que favorece a Televisa, es una bancada que favorece a Carlos Slim. Y entonces se estaban jodiendo tanto a Carlos Slim con la reforma que tampoco iban a permitir que pasara. Y en medio de esos intereses que estaban tratando de ser una especie de equilibrio los legisladores, se atoraron. Y en medio nos quedamos los ciudadanos, porque los medios públicos, por ejemplo, como Radio Universidad, como otros, con algunas cosas que se habían planteado de la reforma de Peña Nieto, que dijo que iba a venir para fortalecerlos, no venía. Venía un asunto, o por ejemplo, este asunto de cómo se está licitando la tercera y la cuarta cadena de televisión. Es ridículo y es absurdo. Eso no va a garantizar la diversidad de contenidos, porque los 9 tiradores... Para empezar, que el único criterio o el principal criterio para poder aspirar a tener una tercera o cuarta cadena de televisión es tener lana, pues los 9 tiradores son gente con lana que forma parte del mismo grupo del 1%. No hay diversidad de contenidos. De acuerdo, Ricardo. Incluso esos elementos que citas, pero también, por ejemplo, que se diluye la autonomía del IFT. Ese es uno de los aspectos más graves de la ley secundaria. Sí. Que la Secretaría de Gobernación entra en unos artículos con un papel medio extraño. Yo no creo que venga necesariamente como una instancia censuradora, pero que deja la posibilidad. Pues sí, deja sus funciones y bueno, si volteamos a ver nuestra historia, pues dudas un poquito. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también en materia de licitaciones, cuando se suponía que todo iba a ir completamente IFT, o por ejemplo la laxitud con la que se define esto de agente predominante de mercado, que también es un elemento básico. De la manera en que defina son las reglas del juego en torno a eso. Lo define por sectores y no por general. Exacto. Y así hay una serie de contradicciones entre el espíritu constitucional y lo que termina en la ley secundaria, que puede pasar igual en la política, Ricardo. Por ejemplo, ya hay un medio de proyecto que se está discutiendo de ley secundaria. Bueno, son varias, son como 9 leyes que se tienen que modificar. Pero, por ejemplo, viene lo de candidaturas independientes con ciertos requisitos que a menos de que seas un partido político no puedes cumplir. O sea, 2% del padrón en firmas. Por ejemplo, 1% en caso de presidente de todo el listado electoral. Es imposible que un ciudadano de a pie, que no tiene esa estructura, pueda reunir ese tipo de parámetros. Solo para traducirlos. Si yo aspirara a ser presidente de la República por medio de una candidatura independiente, tendría que tener 1.600.000 firmas para registrar mi candidatura. Patético. No, lo que pasa es que si lo puedes juntar es que eres un poder fáctico, de hecho. No puedes usar recursos para entonces no es, la firma. No es el espíritu de la candidatura independiente. Claro. O, por ejemplo, que se le dan atribuciones demasiado discrecionales al INE para actuar sobre los estados. Otro elemento que causa preocupación, es decir, al fin y al cabo, el verdadero debate está en las leyes secundarias, no en la reforma constitucional. Ahora, mira, yo sí quiero señalar y quiero resaltar esto que decía Enrique en torno a que la de Telecom, yo creo que no calcularon la reacción social que iba a haber. Y a mí me parece que ahora sí va a haber, Peña Nieto va a tener su alter ego, que es el 132. Cada vez que Peña Nieto haga una intención de este tipo, sea señuelo o no señuelo, va a resurgir el 132 para decirle, ¿sabes qué? Por ahí no va la cosa, ¿no? Creo que esa parte sí es la que hay que rescatar, porque además ya hay un aprendizaje social, ¿eh? Hay algunas leyes que habían sido muy positivas en el pasado, que luego con las leyes secundarias o con los reglamentos se echaron a perder. El caso más típico es el de la ley de migración, una ley muy buena que luego con el reglamento deshicieron. A la basura. Y se fue a la basura, ¿no? Entonces creo que también hay un aprendizaje social que nos ha ido diciendo, tienes que estar al pendiente de la reforma constitucional, de la ley secundaria y del reglamento y luego de quién lo va a operar, ¿no? Sí, te la compro, pero en el caso de 132... Nada más te acoto. 2 cosas. 1, estaban de vacaciones. El 132, si hay clases, no opera.
Dos, No, sí operaron. el Sí 132 estaban que ahí. ha estado luchando por el fortalecimiento de los medios públicos, esta vez dijo, ¡me van a quitar mi internet, auxilio! Pero Y ya con va. ese susto nos vamos a la pausa y regresamos al comentario. Segundo, bueno. Bueno, vas. O sea, te iba a decir que no solo es 132, sino que también hay ciudadanía general. O sea, claro, no es un claro. resurgimiento de Por eso es que Jorge 132, se lo atribuye a 132. sino diferentes organizaciones y pero- personas pero sí comunes es que han alter ego, participado ¿no? también. Pero es el alter ego Y, de y- Peña y Nieto. coincido, es verdad, y es parte del arte de la resistencia que ha comenzado a desarrollarse y que ha llevado a que, de hecho, gracias, en el caso de la reforma educativa, todavía no se ha aprobado y en varias entidades, en varios estados, se ha detenido por la resistencia, en este caso, de los maestros. Es que la gente está aprendiendo a estas vericuetos y va diciendo, es que hay que cuidar todo el proceso. Eso es una de las cosas que hay que rescatar y que es muy positiva. Ya ven, hay que agradecérselo a Peña Nieto. Vamos a la pausa y después regresamos con no el agradecimiento a Peña Nieto, sino las preguntas que le hace Cuarón al presidente y la respuesta que le da el ciudadano.